Buenos días, vamos con la clase de hoy jueves. Bueno, para empezar vamos a ver lo que tenemos para hoy, que es corregir los ejercicios del día anterior, que son los 4 primeros de la 161. Ya están aquí las correcciones que vamos a comentar ahora. Y después habrá que seguir trabajando con los ejercicios de porcentajes. En este caso habrá que hacer para mañana los ejercicios 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la página 161, que ahora os daré también unos consejos para hacerlos. Bien, en los 4 primeros, los 4 que teníamos para hoy, que ahí tenéis las soluciones. El primero era un ejercicio de reflexionar y contestar a las preguntas que se hacían en cada apartado. Nos decía que el 70% de las cabezas de un rebaño son ovejas y el resto son cabras. Preguntaba que cuál es el porcentaje de cabras. Pues si el 70% son ovejas, el resto va a ser lo que falte hasta alcanzar el 100%, porque siempre el total de una cantidad va a venir representado por el 100% de la cantidad. Desde el 70% al 100% falta un 30%, pues ese va a ser el porcentaje de cabras. En el apartado B nos dice que el 92% de los alumnos ha aprobado un examen. ¿Qué porcentaje no ha aprobado? Pues lo que falta hasta el 100 también en este caso. Desde el 92% de aprobados falta el 8% para llegar al 100%, pues entonces no ha aprobado el 8%. En el apartado C dice que el 15% de los alumnos y alumnas del colegio están en el patio. Pregunta que qué porcentaje no está en el patio. Pues si el 15 está en el patio y el resto no, lo que falta hasta el 100%, que es un 85%, es el porcentaje de alumnos que no está en el patio. En el D, si al comprar un abrigo me rebajan un 10%, ¿qué porcentaje es el que pago? Pues si del 100% hay un 10% que nos rebajan y por tanto no tenemos que pagarlo, tenemos que pagar lo que queda hasta el 100%, es decir, un 90%. En el ejercicio 2 y en el ejercicio 3 nos piden hacer cálculos de manera mental de porcentajes, ¿vale? Entonces 30%, que significa 30 de cada 100, pues es evidente que va a ser 30. 8%, evidentemente el 8% de 100 va a ser 8, el 40% de 100 va a ser 40, porque el porcentaje significa de cada 100 partes cuántas se cogen. En los otros casos, cuando nos dice la cantidad total de 200 o de 300, como 200 es el doble de 100, entonces el 30% de 200 va a ser dos veces el 30% de 100, es decir, 60. Y cuando sea el de 300, pues tres veces el tanto por ciento de 100, va a ser 90. Con los apartados C y D, que lo que nos hace es preguntarnos sobre el porcentaje de 50 o de 25, como 50 es la mitad de 100, pues el 40% de 50 será la mitad del 40% de 100, es decir, 20. Y el 40% de 25 será la cuarta parte del 40% de 100, por lo tanto serán 10. ¿Vale? Entonces aquí lo que hacemos es tomar como referencia la cantidad de 100 y luego como 200 o 300 es el doble o el triple de 100, el porcentaje aumentará de la misma manera. Como 50 y 25 es la mitad y la cuarta parte de 100 respectivamente, se reducirá la cantidad en esa misma proporción. En el tercero, en el de cálculo mentalmente de estos porcentajes, fijaos que tenemos, por ejemplo, el 7% de 300, ¿vale? Como 300 es 3 veces 100, pues entonces haríamos, al dividir 300 entre 100 nos da 3, y 7 por 3, 21. En el B, al dividir 400 entre 100 nos da 4, y 25 por 4, 100. En el C, al dividir 200 entre 100 nos da 2, y 12 por 2, 24. El 800 al dividirlo entre 100 nos da 8, y 6 por 8, 48. En el E, 200 entre 100 da 2, y 2 por 40, 80. Y 500 al dividirlo entre 100 da 5, y 10 por 5, 50. Muy fácil también, de manera mental para calcularlo. En el ejercicio 4 ya no lo hacemos de manera mental, sino que tenemos que calcularlos utilizando las operaciones que os comenté ayer. Por ejemplo, para el apartado A, como tenemos el 4% de 175, sería hacer 4 dividido por 100 y por 175, lo que es lo mismo, 4 por 175 dividido entre 100, y eso nos daría 7. O por ejemplo en el F, el 25% de 1480 sería 25 por 1480 y partido entre 100, que es igual a 370, ¿vale? Así serían todos. Otra manera que os voy a explicar hoy para poder calcular porcentajes es haciendo lo siguiente. Por ejemplo, voy a hacerlo con el B.
el 9% de 1200. La idea es que como tenemos que multiplicar por el porcentaje y dividir entre 100, al dividir entre 100 equivale a mover la coma 2 lugares hacia la izquierda de un número decimal. Es lo mismo que si al 9 le movemos la coma 2 lugares a su izquierda y nos quedaría 0,09 y luego por 1200, ¿vale? Y ya haríamos esa multiplicación. Pues esta forma es una manera muy buena y muy rápida de calcular los porcentajes. Es decir, para calcular el 9%, como 9 partido por 100 es 0,09, pues basta con multiplicar la cantidad total, 1200, por 0,09. En el C, como al dividir 10 entre 100 da 0,1, pues calcular el 10% de 820 equivale a multiplicar 0,1 por 820. En el D, al calcular el 12% de 425, como 12 dividido entre 100 da 0,12, equivale a multiplicar 0,12 por 425 y así sucesivamente. Es decir, que nos puede servir para calcular un porcentaje una sola multiplicación. Cogemos el porcentaje, le movemos la coma 2 lugares hacia la izquierda y la cantidad que resulta la multiplicamos por la cantidad total. De esa manera tenemos en una sola multiplicación la posibilidad de calcular cualquier porcentaje, ¿vale? Bueno, pues una vez revisados estos ejercicios, ya os toca a vosotros poneros con los ejercicios del 5 al 10, ambos incluidos, de la 161, ¿vale? En algunos de estos, en los primeros, tenéis cálculo de porcentajes, pero en los que o bien no conocemos el total de la cantidad respecto de la que se está calculando el porcentaje, o no conocemos el porcentaje que se está aplicando a la cantidad total, ¿vale? Sí que conocemos en ambos casos el resultado. ¿De qué manera podemos hacer esto? Pues podemos hacerlo, por ejemplo, como una regla de 3. Os hago, por ejemplo, el apartado A del 5, en el que tenemos que el 20% de una cantidad que no conocemos es igual a 80. Pues entonces sabemos por una regla de 3 que si el 20% es 80, el 100% de la cantidad, que es lo que buscamos, será X. Y como os dije ayer, cualquier regla de 3 con porcentajes es directa. Al poner las fracciones nos queda que 20 partido por 100 es igual a 80 partido por X, y X será 80 por 100 dividido entre 20, ¿vale? Y eso daría 400, pues ya tendríamos que el 20% de 400 es 80. ¿Entendéis? Con una regla de 3 es muy sencillo calcularlas. Si lo que no sabemos, como en el 6, es el porcentaje que se aplica, en el 6 o en el 7, pues por ejemplo, os hago el apartado A, en el que tenemos que un tanto por ciento desconocido de 200 es igual a 16. Pues entonces tenemos que si el 100% de la cantidad es 200, puesto que la cantidad total es 200, el X por 100 será 16. También directa, como siempre que utilicemos porcentajes. 100 partido por X será igual a 200 partido por 16. Y aquí X va a ser igual a 16 por 100 partido por 200, ¿vale? Y eso nos daría, en este caso, 8, ¿vale? El 8% de 200, que sería 16. Bien, en los problemas 8, 9 y 10, pues los problemas también lo que os dije ayer con el ejemplo que os hice, con el de las habitaciones de hotel. En el caso de los problemas, lo que hay que hacer es plantear una regla de 3. Una regla de 3 que va a ser directa con los datos que tengamos del problema, ¿de acuerdo? Entonces intentar hacer esos problemas 8, 9 y 10 planteando una regla de 3, tal cual hicimos en la parte de proporcionalidad directa del tema.